Estamos empezando el año 2022 y de alguna manera cada uno de nosotros sacamos nuestras propias conclusiones de cómo nos fue el año pasado, cuáles fueron las cosas positivas para nuestra vida en el año 2021, en qué cosas nuestra vida creció positivamente en el año 2021, cuáles fueron las pérdidas el año pasado, cuáles fueron las cosas en las que mejoramos y cuáles fueron las cosas en las que perdimos en el año anterior. Las conclusiones que sacamos sobre cómo nos fue en el año anterior afectan nuestro estado de ánimo y van a afectar la forma en que vamos a encarar el año 2022. Porque como terminamos el año 2021 es como vamos a arrancar también el año 2022. Yo voy para atrás en el tiempo, recuerdo las cosas que pasaron en el año 2021 y realmente el año 2021 fue un año muy caro para nuestro país, fue un año muy difícil para nuestro país, fue el año en el que el coronavirus causó grandes estragos en nuestra sociedad. Quizás quedaron un poco atrás los meses de marzo, abril, mayo, junio del 2021, pero fueron meses donde perdimos muchas personas, algunos sin poder despedirlos, ni siquiera, algunos que ni siquiera pudimos velarlos, algunos de los que perdimos todavía tenían muchos años por delante para vivir quizás no estaban todavía en una edad lógica para partir. Seguramente cada uno de nosotros tenemos algún familiar, algún compañero de trabajo, algún conocido que en esos meses del año pasado, marzo, abril, mayo, junio, dejó esta vida por esta enfermedad. Pero gracias a Dios la situación de alguna manera ha mejorado. Hoy con la vacuna vemos las cosas con otra expectativa. Evidentemente en general, si miramos la situación de enero del año pasado a cómo estamos enfrentando el enero del 2022, evidentemente hay un optimismo mayor, evidentemente las cosas han cambiado. Y esto mirando solo este aspecto de la vida, de lo que sucedió el año pasado. Y si miramos todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras expectativas sobre diferentes cosas en el año 2022, yo no sé si podemos tener mucho optimismo, si no somos de los que tenemos optimismo, si somos de los que pensamos que las cosas van a mejorar en el año 2022. Hoy quiero que veamos en la palabra de Dios la expectativa de una persona que no creía que las cosas fueran a mejorar en el futuro en su vida. Es más, esta persona estaba seguro, sabía que las cosas iban a ser más difíciles, sabía que venían tiempos difíciles en su vida, sabía que venían tiempos difíciles para su nación. Pero a pesar de que venían tiempos difíciles, él era una persona optimista. Él era una persona que veía con ojos de optimismo el futuro. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo se puede ser optimista si uno piensa que las cosas no van a mejorar? ¿Cómo se puede ser optimista pensando que no solamente las cosas no van a mejorar, sino que las cosas van a empeorar? ¿Cómo se puede ser optimista si pensamos que como van las cosas no va a ser mucho mejor el año 2022 que el 2021? Yo quiero que podamos ver lo que dice este hombre, que podamos ver cómo a pesar de que él sabía que se venían tiempos difíciles, cómo él podía ser optimista y cómo se estaba preparando él y cómo estaba preparando a las personas para enfrentar tiempos difíciles que se venían. Si el 2022 viene mejor que el 2021, la gloria sea para el Señor, nos ponemos todos contentos. Pero si el 2022 va a venir con cosas difíciles, yo quiero que tomemos el ejemplo de este hombre y de lo que nos enseña Dios a través de este hombre en su palabra. Por eso los invito a abrir la Biblia en el libro de Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc capítulo 3, 17 y 18, y así dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados
no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Evidentemente Habacuc veía que se venían tiempos difíciles. Israel iba a pasar por un tiempo muy difícil, quizás por uno de los momentos más difíciles de su historia. Estamos ubicados aproximadamente en el año 610, 612 a.C. Israel vivía la amenaza de la invasión de los grandes imperios de la época. Si bien el imperio asirio estaba declinando, pero estaba creciendo muy fuerte el imperio de Babilonia. Y el profeta sabía que se iban a venir tiempos difíciles para él y para su pueblo. Pero en medio de esas amenazas, en medio de esos tiempos difíciles, él toma una decisión. Y dice, aunque todo ande mal, incluso aunque todo llegue a ser extremadamente malo, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y es interesante que esta es una decisión que toma. Es una decisión que toma. Yo voy a alegrarme en Dios. Yo voy a gozarme en Dios, aunque todo ande mal. Y esto es una decisión que toma el profeta Habacuc. Y es una decisión firme en su vida. Con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque todo ande mal, yo me alegraré en Jehová. Esta declaración de Habacuc nos dice muchas cosas. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que nos dice Habacuc con esta decisión que tomó. Algunas de las cosas que nos enseña Dios a través de Habacuc con esta decisión que tomó el profeta. Una de las cosas que nos dice Habacuc es: mi gozo no depende de la prosperidad. Con todo lo malo que va a venir, yo me alegraré en Jehová. Mi gozo, mi alegría en Dios no depende de la situación que esté viviendo en lo económico, no depende de la prosperidad. Cuando dice con todo, está diciendo con todo lo que va a pasar. A pesar de todo lo que va a pasar, a pesar de que van a venir tiempos difíciles, yo me alegraré en Jehová. Está diciendo, mi estado de ánimo no va a depender de la prosperidad económica que tenga. Mi paz no va a depender de lo que me sobre o de lo que me falte. Habacuc aprendió a no confiar en las cosas materiales. Habacuc aprendió a no confiar en las cosas terrenales. Su confianza no estaba en lo bien o en lo mal que le iba con las cosas de este mundo. Tampoco su confianza estaba en sus fuerzas. Tampoco su confianza estaba en lo que él iba a poder lograr. Su confianza está puesta en lo que Dios iba a hacer en su vida. La confianza de Habacuc estaba puesta en lo que Dios iba a hacer en su vida. Mis hermanas, mis hermanos, más importante que lo que yo hago es lo que Dios hace en mi vida. Más importante que lo que yo hago es lo que Dios puede hacer en mi vida. Y Habacuc fue una persona que aprendió a no dejarse dominar por las dudas, a no dejarse dominar por el temor al futuro, a no dejarse dominar por esas cosas que él sabía que iban a empeorar en su vida. Aprendió que su fortaleza estaba puesta en su fe en Dios. Por eso dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo primero que yo me pregunto en esta mañana, y lo primero que te pregunto a vos en esta mañana es, si la higuera no florece, si mi higuera no florece, si mi vid no da fruto, si mis campos o mi campo ni siquiera da para el mantenimiento, si yo me voy a estar gozando en el Señor. Te pregunto a vos, si sos capaz de alegrarte en el Señor, si sos capaz de gozarte en el Señor, aunque tu vid no dé fruto, aunque tu campo no dé mantenimiento, aunque tu higuera no florezca. Si nos falta todo, ¿estamos preparados para seguir viviendo en el gozo del Señor?
Una de las cosas que tenemos que aprender los hijos de Dios es a tener gozo, aunque las cosas no estén yendo como yo quiero que vayan, aunque las cosas no me estén saliendo como yo quiero que me salgan. Quizás este es uno de los desafíos más grandes que tenemos los hijos de Dios. Quizás esto es una de las cosas que tenemos que aprender los hijos de Dios, a seguir teniendo el gozo en el Señor, a seguir gozándonos y alegrándonos en el Señor, aunque las cosas no nos vayan bien. Los hijos de Dios tenemos que aprender que mi estado de ánimo no va a depender de la prosperidad que tenga. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero empieza diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El apóstol Pablo pasó por tiempos de abundancia y pasó por tiempos de escasez. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo crees que aprendió a contentarse? ¿Cuándo fue que el apóstol Pablo aprendió a contentarse? ¿Aprendió a contentarse en los momentos de abundancia o aprendió a contentarse en los momentos en que faltaba todo? ¿O aprendió a contentarse en los momentos en que habían grandes carencias en su vida? Yo doy gracias a Dios por los tiempos de prosperidad y por los tiempos de tranquilidad. Pero los momentos difíciles de nuestra vida son momentos para aprender a contentarnos y para aprender a que a pesar de que falten cosas en nuestra vida, tenemos que contentarnos en el Señor. Ahora, para contentarse en el Señor, en los momentos difíciles hay que estar fuerte. Hay que estar fuerte, hay que estar firmes. Para aprender a contentarse en cualquier situación, hay que ser fuerte espiritualmente. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que lo hacía fuerte al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que a él lo hacía fuerte? Versículo 13 de lo que leímos recién, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fe en Cristo es lo que me va a fortalecer. Mi fe en Cristo es lo que me va a dar fuerza en los momentos difíciles. Mi fe en Cristo es lo que me va a fortalecer cualquiera sea la situación que me toque vivir. Y si ante una dificultad yo me debilito, quiere decir que antes yo ya estaba debilitada. Mi fe antes ya estaba debilitada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que vemos entonces de lo que dice Habacuc, o mejor dicho, de lo que nos dice Dios a través de Habacuc, es que mi gozo, mi felicidad no depende de las circunstancias, depende de mi fe en el Señor. Mi gozo y mi felicidad no depende de lo que tenga o de lo que haya perdido en el año 2021. Mi gozo va a depender de mi fe en Dios. Lo segundo que nos dice Habacuc en estos versículos que leímos es que la alabanza y la gratitud a Dios siempre tienen que estar, a pesar de los momentos difíciles. A pesar de que la higuera no florezca, porque la higuera él sabía que no iba a florecer. A pesar de que los campos no iban a poder dar ni siquiera el producto para su mantenimiento. Y aunque ya no iban a haber ovejas en la majada, ni siquiera iban a haber vacas, Habacuc agradece a Dios. Dice los versículos que leímos en Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras traducciones dice, siempre te alabaré con alegría. A pesar de que la higuera no florezca, siempre te alabaré con alegría. Y ese yo me alegraré incluye alabanza y gratitud a Dios. Los hijos de Dios tenemos que agradecer y alabar a Dios
aún en los momentos difíciles. No puede haber nada de lo que nos suceda en esta vida que apague nuestra alabanza. Nada puede tener poder para detener tu alabanza. Nada en este mundo tiene que poder detener tu alabanza. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo voy a alabar a Dios y voy a agradecerle a Dios. En la vida de un hijo de Dios nada puede detener la alabanza. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Dad gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cómo agradecer a Dios si me quedé sin trabajo? ¿Cómo agradecer a Dios si permite que haya una enfermedad en mi vida? ¿Cómo agradecer a Dios si perdí un familiar? ¿Cómo agradecer a Dios si no puedo alcanzar las metas que me propuse hace tanto tiempo? ¿Cómo agradecer a Dios si ni siquiera tengo para el mantenimiento diario? ¿Cómo puedo agradecer a Dios aún en estos momentos? En los momentos difíciles puedo agradecer a Dios porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, mi hermana, mi hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque yo no la entienda, aunque yo no comprenda por qué Dios permite que suceda algo, aunque a mí me parezca que lo que está haciendo Dios es injusto, aunque no le encuentre explicación a las cosas, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque me cueste aceptar lo que Dios hace o lo que Dios permite, la voluntad de Dios es perfecta. Nunca los hijos de Dios podemos pensar o creer que Dios hace las cosas de una forma equivocada. Nunca los hijos de Dios podemos pensar o podemos creer que Dios hace las cosas para nuestro mal, para que sea algo dañino para nuestra vida. Dios siempre está de tu lado. Mi hermana, mi hermano, Dios siempre está de tu lado. Dios siempre está del lado de sus hijos. Los hijos de Dios debemos de dar gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo siguiente dice: No apaguéis el espíritu. Mi hermana, mi hermano, cuando nosotros dejamos de agradecer a Dios, una de las cosas que sucede en nuestra vida es que apagamos el espíritu. Apagamos el espíritu en nuestra vida. Los hijos de Dios debemos de dar gracias en todo, aún en lo que nos trae dolor, aún en aquellas cosas que trae dolor a nuestra vida. Los hijos de Dios debemos de alabar a Dios aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque sean quitadas las ovejas de la majada. Finalmente, cuando Habacuc nos dice cuál es la consecuencia de gozarnos en el Señor y de alabar a Dios aún en los momentos difíciles. Y Habacuc nos muestra cuál es la consecuencia de gozarnos y alabar a Dios en los momentos en que todo parecería que va mal, en que todo parecería que va a empeorar. Y nos dice cuál es la consecuencia si aún en esos momentos nosotros alabamos a Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 19. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y en este versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc nos dice cuál es esa consecuencia de alabar a Dios y de agradecer a Dios aún en los momentos difíciles. Y lo primero que se da cuenta Habacuc
es que cuando nos gozamos en Dios, cuando alabamos en Dios en medio de las pruebas, las fuerzas se renuevan. El Señor omnipotente es mi fuerza. Las fuerzas se renuevan. Y las fuerzas no vienen de mi fortaleza. Las fuerzas vienen de la fuerza que me da el Señor. Mire, mi hermana, mi hermano, hay un poder especial en gozarse en el Señor. Hay un poder especial en la alabanza en medio de las pruebas. Hay un poder especial que Dios nos da cuando nosotros somos capaces de alabarle y de adorarle a Él en medio de las pruebas. Dios nos da una fuerza especial para seguir adelante. Cuando parece que no voy a tener más fuerzas, Dios me renueva las fuerzas y Dios me da fuerzas. Cuando parece que no voy a poder levantarme, las fuerzas van a venir del Señor. Y fíjese cómo dice, no dice solamente el Señor, dice el Señor omnipotente, para recordarnos que el que nos va a dar fuerzas es ese Dios de todo poder. El Señor omnipotente es mi fuerza. Lo segundo que dice Habacuc en este versículo 19, dice el Señor omnipotente da a mis pies la ligereza de una gacela. Cuando parece que no se puede seguir adelante, cuando parece que el miedo nos paraliza, cuando parece que las situaciones difíciles nos detienen, cuando parece que no vamos a poder salir de la situación en que estamos, el Señor omnipotente da a mis pies la ligereza de una gacela. ¿Cuántas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo voy a seguir adelante en esta situación? ¿Cómo va a seguir mi vida si las vides no dan fruto, si la higuera no florece? Nos preguntamos, ¿cómo vamos a seguir a pesar de lo que está pasando? Cuando las cosas no salen y yo sigo en el gozo de Dios y alabando al Señor y agradeciéndole al Señor, el Señor me va a ayudar a salir adelante y me va a dar la ligereza de una gacela. Cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos agobiados, el Señor es el que nos hace livianos, como una gacela, y nos va a ayudar a seguir caminando. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Cuando estamos cansados, cuando estamos cargados por las dudas, cuando estamos cansados, cuando estamos cargados por los temores, cuando estamos paralizados por la situación que nos sucede, pero igual aceptamos alabar a Dios, igual nos regocijamos en el Señor nos dice, yo os haré descansar. Yo los voy a hacer livianos como una gacela. Yo los voy a ayudar a seguir caminando. Lo tercero que dice Habacuc es que cuando nos gozamos en Dios y alabamos a Dios en medio de las pruebas, el Señor omnipotente me hace caminar por las alturas. Habacuc capítulo 3, versículo 19. El Señor omnipotente es mi fuerza y me hace caminar por las alturas. Cuando nos gozamos en el Señor y le alabamos a pesar de las pruebas, nuestra vida espiritual empieza a alcanzar nuevas alturas. Nuestra vida espiritual crece. Empezamos a estar más cerca del Señor. Crece nuestra comunión con Dios. Empezamos a sentir el poder de Dios en nuestra vida. Empezamos a ver la gloria de Dios de una manera especial en nuestra vida. Mis hermanas, mis hermanos, dice, me hace caminar por las alturas. La gloria de Dios no se ve en los lugares bajos. La gloria de Dios se ve en las alturas. Muchas veces las preocupaciones de esta vida no nos permiten desprendernos del piso, no nos permiten desprendernos de la tierra. Cuando nos regocijamos en Dios, a pesar de las pruebas, cuando nos gozamos en Dios y le agradecemos a Dios, a pesar de los momentos difíciles, empezamos a elevarnos. Y Dios dice que nos hace caminar por las alturas. La capacidad de regocijarnos en el Señor, la capacidad de alabarle a Dios,
nos eleva y nos lleva hacia el Señor. La capacidad de alabar a Dios en los momentos más difíciles nos ayudan a ver la gloria de Dios y nos ayudan a ver el poder de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban en el peor calabozo, con los pies en el cepo. Habían sido azotados, habían sido golpeados, habían sido maltratados. Ahora los habían metido en un calabozo, en el peor de los calabozos. Y estaban con los pies inmovilizados en el cepo. Y estaban en el peor lugar y en la peor situación que podían estar. Pero en medio de esa prueba y en medio de esa situación difícil, dice la Biblia que a medianoche sucedió algo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. En medio de esa situación difícil, ellos se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mis hermanas, mis hermanos, en medio de esa prueba, Pablo y Silas se pusieron a alabar a Dios. Cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas, empezamos a ver la gloria de Dios y empezamos a ver el poder de Dios. ¿Por qué fueron capaces? Porque fueron capaces de alabar a Dios en medio de esa prueba. Pudieron ver la gloria de Dios y pudieron ver el poder de Dios. Queridos, no sé cómo nos toca empezar el 2022. Quizá lo empecemos allá arriba. Si lo empezamos allá arriba, gloria a Dios. Si empezamos el 2022 con todo andando sobre ruedas, la gloria sea para el Señor, bendito sea el Señor, y me alegro mucho, y que siga así todo el año. Pero alabemos a Dios, regocijémonos en el Señor, si todo va bien. Ahora, si empezamos el año 2022 con pruebas y dificultades, Dios te dice a través de Habacuc que nunca dejes de regocijarte en Él en este año. Nunca en el 2022 pierdas la oportunidad de alabar al Señor. Nunca pierdas la oportunidad de agradecerle a Dios. Que en el 2022 nada, pero nada, apague tu alabanza a Dios. Que en el 2022 nada apague tu gratitud a Dios. Regocijate en el Señor. Alabá al Señor. Agradecele al Señor. Y vas a ver como dice Habacuc, tus fuerzas se van a renovar porque tus fuerzas vienen del Señor. Vas a ver cómo Él te va a hacer correr como una gacela, no vas a estar paralizado. Las pruebas no te van a paralizar, los temores no te van a paralizar. Vas a correr como una gacela y vas a ver cómo el Señor te va a hacer caminar por las alturas. Vas a disfrutar la gloria de Dios en tu vida y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Saben que mientras pensaba en todo esto, digo, bueno, Habacuc, lo que pensaba que iba a suceder a Habacuc sucedió. Todas las calamidades que sabía Habacuc que iba a venir al pueblo de Dios vinieron. Y las situaciones difíciles vinieron. Las circunstancias no cambiaron. La higuera no floreció. Las vides no dieron fruto. Los campos no dieron mantenimiento. Las ovejas fueron quitadas. Las circunstancias no cambiaron. Dios tampoco cambió porque Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero lo que cambió fue Habacuc. Lo que cambió fue la actitud de Habacuc. En lugar de deprimirse por los tiempos difíciles que iban a venir, en lugar de lamentarse por los momentos difíciles que iban a venir, en lugar de compadecerse a sí mismo y decir, pobrecito yo, por lo que me va a suceder o por lo que me está sucediendo, decidió regocijarse en el Señor, decidió alegrarse en el Señor, decidió alabar al Señor. Dios quiera que esta sea nuestra actitud en el 2022. Los invito a repasar este versículo, Habacuc capítulo 3, versículo 18. Con todo, yo
yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que permitiste que sucediera en el año 2021 y por lo que no permitiste que sucediera también. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque es viva y es eficaz y nos habla a cada momento de nuestra vida. Padre eterno, danos sabiduría, Señor, para que cuando, o si nos sucede que en el 2022 la higuera no florece, ni en las vides hay fruto, Señor. Señor, que aprendamos igual a alabarte, a regocijarnos en vos, a agradecerte, Señor, por las situaciones. Danos sabiduría, Señor, para no poner nuestra mirada solamente en las cosas de este mundo, Señor, sino poner la mirada en la salvación que vos nos has dado, Padre. Y, Padre, que podamos disfrutar de tu poder, que podamos disfrutar de tu gloria, Señor. Señor, que nunca caiga la alabanza, que nada de este mundo nos pueda hacer caer la alabanza y la gratitud a vos, Señor. Bendícenos, Señor, y danos un gran año 2022 para vivir en las alturas, para que podamos disfrutar de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.